En los próximos días, es muy probable que enfrentemos un periodo de clima espacial severo aquí en la Tierra. Todo se debe a una región solar extremadamente activa que acaba de girar hacia el lado visible del Sol, el que mira directamente hacia nuestro planeta. Aún no recibe una designación oficial, pero lo hará en breve. Lo que sí sabemos es que este conjunto de manchas solares se ha vuelto altamente inestable, creciendo de forma sorprendente mientras estaba del lado oculto. Esa actividad quedó registrada claramente al acercarse al borde oriental del disco solar, donde se aprecia un intenso parpadeo eléctrico, un burbujeo de plasma y un dinamismo que, por lo general, precede a fulguraciones solares de clase M alta o incluso de clase X. Este mismo grupo ya ha mostrado un comportamiento agitado durante los últimos días. Si observamos las imágenes del coronógrafo, vemos múltiples eyecciones de masa coronal impulsándose hacia la izquierda, es decir, hacia el este, en el sistema de coordenadas solares. Ahora que todo este material está empezando a orientarse hacia nosotros, debemos considerar que cualquier explosión significativa podría generar apagones de radio en el lado diurno de la Tierra. Además, si una eyección de masa coronal viaja en nuestra dirección, podría impactarnos en un lapso tan corto como 24 horas si su velocidad es extraordinaria, aunque lo normal suele ser de 2 a 3 días. Ese impacto es lo que desencadena tormentas geomagnéticas, sacudiendo abruptamente la fuerza del campo magnético terrestre y generando potentes corrientes eléctricas en todo el sistema energético de nuestro planeta, la ionosfera, la atmósfera, la superficie terrestre e incluso el subsuelo. En las últimas 6 a 8 semanas hemos visto una actividad solar intensa. Nuevos flujos de energía han impulsado la aparición de más manchas solares y ahora estamos entrando en una segunda ola de este proceso, encabezada por un enorme grupo situado en el hemisferio sur del Sol. A esto se suma un elemento muy peculiar, la presencia del objeto interestelar 3I Atlas, que continúa desplazándose relativamente cerca del sistema solar interior. Las imágenes más recientes, publicadas hoy mismo por investigadores independientes, muestran que su chorro orientado hacia el Sol, una especie de cola o emisión, ha crecido aún más. No solo estamos presenciando actividad extraña en 3I Atlas, también estamos observando un nivel sobresaliente de dinamismo en el Sol, acompañado de frecuentes erupciones volcánicas en la Tierra y un repunte marcado de eventos sísmicos, incluyendo el reciente terremoto de magnitud 6.6 cerca de Simeulue, Indonesia, y otro de magnitud 6 en Alaska. Todo esto forma parte del panorama que analizaremos en este informe. Para comprender la magnitud de la actividad solar actual, observemos la animación del coronógrafo desde el 25 de noviembre hasta el momento presente. Las eyecciones de masa coronal se proyectan repetidamente hacia el este, debido al acercamiento de estos grupos de manchas solares a una posición donde podrán enfrentar directamente a la Tierra. Si ya hubieran pasado por la zona frontal, esas erupciones se dirigirían hacia la derecha. Pero no es el caso. Ahora están alineándose con nosotros. En cuestión de horas, del 25 al 26 y luego al 27, observamos erupciones constantes. Este comportamiento no garantiza que la actividad se mantenga exactamente igual cuando los grupos estén frente a la Tierra, pero sí indica una tendencia. Por lo general, estos conjuntos siguen una curva de energía. Comienzan tranquilos, se intensifican, alcanzan un punto máximo y luego decaen. Lo que estamos viendo ahora coincide con esa fase de mayor actividad, lo que significa que durante su paso por la posición geoefectiva podrían bombardearnos con una secuencia continua de tormentas solares. Hace apenas un mes, experimentamos un episodio con fulguraciones de clase X y una tormenta geomagnética que alcanzó niveles G5 por 3 horas. Es decir, ya hemos pasado por algo violento recientemente, y no sería sorprendente que algo igual o más fuerte ocurra nuevamente. Para tener una idea del tamaño de la mancha solar en el hemisferio sur, basta mencionar que fue visible incluso desde Marte. El rover Mars Perseverance logró captarla con su cámara, a pesar de encontrarse al otro lado del Sol y de poseer una óptica limitada. Ese simple hecho nos dice que el grupo es descomunal. Su extensión podría superar las 15 veces el diámetro de la Tierra. En 2 días tendremos imágenes más detalladas, tanto en magnetogramas como en intensogramas, que permitirán analizar su estructura con mayor precisión.
En una semana estará completamente de frente a nosotros, y dentro de unos 4 días entrará en la ventana crítica en la que podría lanzar eyecciones de masa coronal directamente hacia nuestro planeta, manteniendo ese riesgo durante al menos una semana. Esto significa que los primeros días de diciembre serán sumamente dinámicos en términos de clima espacial. No solo debemos preocuparnos por la llegada de tormentas solares, también están los apagones de radio. Cualquier fulguración fuerte podría emitir fotones que llegarían a la Tierra en apenas 8.3 minutos, saturando la ionosfera y alterando la frecuencia del plasma y los potenciales eléctricos. Estos cambios pueden generar interrupciones en comunicaciones, GPS y otros sistemas tecnológicos esenciales. Pero eso no es todo. Además de las manchas solares, se ha detectado un gran agujero coronal transecuatorial, que enviará un flujo de viento solar de alta velocidad aproximadamente al mismo tiempo que las eyecciones potenciales. Los agujeros coronales son regiones donde el plasma está menos denso, y la estructura magnética permite que el viento solar salga disparado hacia el espacio a velocidades muy elevadas. Acabamos de recibir la influencia de uno de ellos, lo que mantuvo a la Tierra en 1900 condiciones geomagnéticas activas durante varios días. Ahora, un nuevo agujero similar está rotando nuevamente hacia nuestra vista. Lo notable es que este agujero lleva meses existiendo, y cada vez que su corriente de alta velocidad llega a la Tierra, se ha registrado un incremento en la actividad sísmica global, incluyendo terremotos de magnitud 7 o superior. Este nuevo agujero se encuentra justo delante de las manchas solares activas. Cuando entre en posición geoefectiva y libere su flujo de alta velocidad, coincidirá prácticamente con el momento en el que las manchas solares estarán listas para lanzar eyecciones. Y si una eyección de masa coronal viaja a través de un medio de baja densidad, como el que dejan estas corrientes, no se verá frenada como suele ocurrir. En lugar de formar una región de interacción corrotante que la desacelere, podría avanzar casi sin resistencia y llegar más rápido a la Tierra. Esto incrementa considerablemente el potencial de impactos fuertes. A esto agregamos que ya estamos viendo señales claras del aumento energético. El flujo de rayos X registrado por satélites geoestacionarios se encontraba hace una semana en niveles de clase B alta y C baja. Ahora se sitúa en la zona media de clase C, lo que representa un incremento cercano a 10 veces en intensidad. Y si tomamos en cuenta los picos momentáneos, ese aumento supera el 1000%. Esto coincide con el ingreso de las nuevas manchas solares y con el incremento de luz en longitudes de onda extremas, como la radiación ultravioleta extrema y los propios rayos X, ambos absorbidos directamente por la ionosfera. Toda esta energía modifica la conductividad eléctrica global del planeta. La corteza terrestre, los océanos y el suelo son altamente conductores, al igual que la ionosfera. La atmósfera intermedia actúa como un resistor natural. Cuando el flujo energético desde el espacio se intensifica, se eleva la diferencia de potencial entre estos límites, aumentando la corriente eléctrica atmosférica. Este fenómeno interactúa con sistemas meteorológicos, potenciando tormentas ya formadas y generando mayor volatilidad. También influye, de formas que aún estamos investigando, en procesos geológicos como la actividad volcánica y sísmica. En medio de todo esto, 3I Atlas continúa mostrando un comportamiento inusual. Este objeto interestelar, 3I Atlas, ha sorprendido nuevamente. Las imágenes más recientes, capturadas por astrofotógrafos especializados, muestran un chorro orientado hacia el Sol, a veces descrito como una cola adelantada, que ha aumentado de tamaño en los últimos días. Para resolver los detalles tan tenues de su estructura, se necesitaron exposiciones prolongadas, apiladas cuidadosamente. Y sin embargo, lo más llamativo es que este chorro, en lugar de disminuir conforme el objeto se aleja del perihelio y pierde velocidad, parece expandirse. No es común observar un rasgo tan persistente, especialmente cuando se mantiene visible desde distintos ángulos sin depender de un efecto óptico creado por la alineación entre el Sol, el objeto y la Tierra. Aquí, sin importar la perspectiva, el chorro sigue proyectándose hacia el Sol, algo que no encaja del todo con los modelos habituales. Usualmente, cuando un cometa o un objeto similar muestra una emisión orientada hacia el Sol, se trata simplemente de un efecto de iluminación
o de la forma en que el polvo refleja la luz solar. Pero este no parece ser el caso. En el espacio, el polvo y el gas casi siempre terminan ionizándose, convirtiéndose en una nube de plasma compleja. El universo es plasma en un 99.9%, y cuando estos materiales cargados interactúan con campos magnéticos, flujos solares y turbulencias, pueden generar configuraciones muy extrañas. Aún así, lo que vemos en 3I Atlas es inusual. Una coma brillante, una cola difusa normal, algunas emisiones laterales, y ese chorro orientado hacia el Sol que continúa creciendo. Resulta un fenómeno particularmente interesante para los astrónomos y también para quienes estudian las interacciones entre objetos interestelares y nuestro entorno solar. Mientras tanto, en la Tierra seguimos observando señales geofísicas asociadas a este periodo de alta energía espacial. Ayer, por ejemplo, un terremoto de magnitud 6 sacudió Alaska en pleno Día de Acción de Gracias. Más de 300.000 habitantes en la región sintieron el movimiento, especialmente en áreas cercanas a Anchorage. Aunque un sismo de esa magnitud no representa una catástrofe para una zona acostumbrada a eventos mucho mayores, incluyendo terremotos de magnitud 7, 8 e incluso 9, sí merece atención. No solo porque siempre existe un pequeño porcentaje de probabilidad de que sea un preámbulo a un evento mayor, sino porque las réplicas registradas hasta ahora han sido sorprendentemente débiles. Ninguna ha alcanzado niveles esperados para una secuencia sísmica típica, lo que resulta inusual. Las gráficas de propagación de ondas sísmicas muestran con claridad cómo la energía se extendió por Alaska, Canadá, Estados Unidos y parte de México, captada únicamente por estaciones sismológicas de alta sensibilidad. La población fuera de Alaska no pudo sentirlo, como es natural con un evento de esta magnitud, pero las gráficas revelan el viaje de las ondas de compresión, luego las ondas de corte y finalmente las ondas superficiales, dibujando un mapa energético que se expande como un pulso a través del continente. Lo más notable de este sismo, al igual que el de magnitud 6.6 ocurrido horas antes en Indonesia, es que ambos coincidieron con la llegada de un flujo de viento solar de alta velocidad proveniente del agujero coronal transecuatorial que mencionamos anteriormente. Y tal como se había previsto en estimaciones previas, al pasar de un estado de alta densidad de viento solar a uno de baja densidad, suele aumentar la probabilidad de que ocurran sismos de magnitud 6 o superior. El patrón se repite. Después de 2 semanas sin terremotos importantes, aparecen 2 eventos fuertes en menos de 24 horas, justo cuando el viento solar cambia de régimen. Este tipo de correlación se ha mencionado en múltiples ocasiones en informes científicos y alternativos, aunque aún falta mucho por comprender sobre el mecanismo exacto que podría conectarlos. Sin embargo, la sincronía llama la atención, especialmente porque el agujero coronal que se acerca ahora, el que entrará en posición geoefectiva en alrededor de una semana, ha estado asociado a una seguidilla de terremotos importantes este mismo año, incluyendo un megasismo de magnitud 8.8 frente a Kamchatka en julio. Si este nuevo impacto coincide con la llegada de eyecciones de masa coronal provenientes de las manchas solares activas, podríamos experimentar un periodo de actividad sísmica intensificada. No se trata de alarmar, sino de reconocer patrones que merecen un seguimiento responsable. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. Estamos entrando en un periodo de alta energía solar y geomagnética que podría extenderse durante las próximas 2 semanas. Las manchas solares, el viento solar acelerado, las posibles eyecciones de masa coronal y la extraña actividad de 3I Atlas forman un conjunto de factores que hacen de este un momento especialmente dinámico para el sistema Tierra-Sol. Pero antes de avanzar, te invito a compartir en los comentarios si en tu región has notado inestabilidad climática, auroras inusuales u otros efectos curiosos en los últimos días. Es fascinante observar cómo fenómenos tan lejanos pueden reflejarse de diversas maneras en nuestra vida diaria. Ahora bien, antes de continuar con las implicaciones de esta actividad solar, también vale la pena mirar un aspecto que suele pasarse por alto: el impacto directo de los rayos X y la radiación ultravioleta extrema en nuestra atmósfera superior. Como mencionamos antes, cuando una fulguración ocurre, la energía no tarda días en llegar, lo hace en minutos.
Esa irradiación repentina cambia instantáneamente la ionización en capas altas de la atmósfera. Y cuando eso ocurre, se modifica la forma en que las ondas de radio pueden viajar o rebotar en la ionosfera, creando desde pérdidas temporales de señal hasta apagones completos. Las comunicaciones aeronáuticas, marítimas y militares, que dependen de estas bandas, son especialmente vulnerables. Incluso sistemas modernos como redes de navegación y sincronización satelital pueden experimentar fallos momentáneos. Este tipo de fenómenos tiene efectos indirectos que poco a poco comienzan a ser mejor entendidos. La ionosfera forma parte del circuito eléctrico global de la Tierra. Cuando absorbe más energía, aumenta la diferencia de potencial eléctrico con la superficie terrestre. Y como la atmósfera es un medio resistivo, cualquier incremento en ese gradiente provoca cambios en la circulación de corrientes eléctricas verticales. Dichos cambios pueden amplificar tormentas ya activas, afectar la formación de ciclones, modificar la estabilidad de ciertos sistemas meteorológicos y, en casos extremos, generar anomalías locales difíciles de predecir. Si bien la ciencia aún no tiene respuestas definitivas, los vínculos entre el clima espacial y el clima terrestre se están reforzando con cada nuevo estudio. Lo más intrigante es que estamos viendo estas variaciones incluso antes de que las manchas solares más grandes se posicionen de frente a nosotros. El aumento del flujo de rayos X, la intensificación de la radiación ultravioleta extrema y las alteraciones en la densidad del viento solar ya nos indican que el Sol se está preparando para un periodo activo. Y si consideramos que dentro de pocos días estaremos en la ventana crítica para recibir eyecciones de masa coronal directas, debemos mantenernos atentos. Mientras tanto, la misteriosa evolución de 3I Atlas continúa siendo un tema que atrae miradas. Desde su pico de brillo en perihelio, cuando alcanzó magnitudes por debajo de 10, ahora se encuentra alrededor de la magnitud 11, conforme se aleja lentamente y reduce su velocidad. Aún así, su comportamiento no deja de sorprender. Su coma, aunque más tenue, sigue siendo definida. La cola principal se ha extendido más de lo esperado, y el chorro orientado hacia el Sol sigue expandiéndose, desafiando explicaciones simples. Incluso en un contexto tan cargado de fenómenos solares, este objeto interestelar logra destacar. A pesar de que 3I Atlas ya se está alejando del Sol y reduciendo gradualmente su brillo, la evolución de su estructura sigue generando preguntas. Al observarlo con más detenimiento, su comportamiento se asemeja al de un sistema en el que el gas y el polvo, al ingresar en un entorno dominado por campos magnéticos intensificados, responden con dinámicas inesperadas. La coma continúa siendo luminosa, y la cola difusa permanece extendida, pero el elemento más desconcertante sigue siendo el chorro orientado hacia el Sol, que persiste en expandirse día tras día. Es un fenómeno que escapa a los modelos clásicos, y aunque aún no se dispone de una explicación definitiva, su estudio podría aportar información valiosa sobre cómo interactúan los materiales interestelares con nuestro entorno heliosférico. Regresando al estado actual del clima espacial, conviene analizar cómo estamos llegando a este punto crítico. A partir de los datos recopilados durante los últimos días, se observa un ascenso claro en la energía emitida por el Sol. Hace poco más de una semana, el flujo de rayos X se movía en la zona de clase B alta y clase C baja. Ahora, se encuentra firmemente instalado en el rango medio de la clase C, lo que representa un incremento casi exponencial. Si observamos los picos individuales, algunos alcanzan intensidades superiores al 1000% respecto de los valores mínimos recientes. Este tipo de variación indica que el Sol se encuentra en plena fase de activación y que aún no hemos llegado al punto máximo de este ciclo particular. Lo notable es que todo esto está ocurriendo antes de que el grupo de manchas solares más grande se posicione directamente frente a la Tierra. Y si consideramos su tamaño y su historial de actividad, podemos anticipar que este incremento energético podría intensificarse aún más. En los próximos días, la rotación solar colocará a esta región en la zona geoefectiva. Ese es el momento en el que cualquier fulguración o eyección de masa coronal producida por este grupo tendrá un camino directo hacia nuestro planeta. Además, si coincide con la llegada de una corriente de viento solar de alta velocidad proveniente del agujero coronal, el escenario se vuelve aún más dinámico. Como ya explicamos,
Cuando una eyección viaja a través de un medio de baja densidad, puede mantener una velocidad más alta y alcanzar la Tierra en un tiempo menor al habitual, sin ser frenada por regiones de plasma denso que suelen actuar como barrera. Esto podría desencadenar tormentas geomagnéticas significativas, capaces de alterar no solo la ionosfera, sino también sistemas eléctricos en Tierra, infraestructura tecnológica y satélites en órbita. Las tormentas de nivel G3 o G4 podrían generar auroras visibles en latitudes medias, mientras que una de nivel G5, como la registrada hace menos de un mes, tendría efectos mayores. Si bien no se puede afirmar que viviremos un evento extremo, el comportamiento actual del Sol nos obliga a considerar la posibilidad. La interacción entre manchas solares activas, agujeros coronales persistentes y un entorno heliosférico cargado de energía crea un escenario que requiere vigilancia constante. Pero más allá de los efectos tecnológicos o atmosféricos, este tipo de ciclos solares también tiene otra dimensión, la geofísica. Aunque la relación entre actividad solar y terremotos o volcanes aún no está completamente comprendida, existen patrones observados una y otra vez. Cuando el campo magnético terrestre se distorsiona súbitamente por tormentas geomagnéticas o cambios drásticos en el viento solar, se alteran las corrientes eléctricas que circulan a través de la corteza y el manto superior. Esto no provoca directamente un terremoto, pero sí podría actuar como un factor desencadenante en zonas donde ya existe tensión acumulada. Por eso no resulta extraño que los terremotos de magnitud 6.6 en Indonesia y 6.0 en Alaska hayan ocurrido durante el impacto del flujo de alta velocidad proveniente del agujero coronal. Los registros muestran además que cuando la densidad del viento solar disminuye abruptamente, ciertos patrones sísmicos parecen intensificarse. Considerando esto, es posible que la próxima semana, cuando el nuevo agujero coronal entre en posición favorable y los grupos de manchas solares estén frente a nosotros, observemos nuevos movimientos telúricos de importancia. No es una predicción exacta, sino un patrón estadístico que se ha repetido en ciclos anteriores. La física detrás de estos procesos continúa siendo objeto de estudio, pero las correlaciones temporales resultan lo suficientemente llamativas como para no ignorarlas. Mientras tanto, el ambiente energético alrededor de la Tierra ya está cambiando. Las variaciones en el flujo de rayos X no solo afectan la ionosfera, también influyen en la conductividad atmosférica y en la distribución eléctrica que se genera entre la superficie terrestre y las capas superiores de la atmósfera. Este circuito eléctrico global se sostiene por una delicada interacción entre la radiación solar, los rayos cósmicos, el viento solar y la actividad eléctrica natural del planeta. Cuando alguno de estos elementos se ve modificado, los demás responden. Por eso, en periodos de actividad solar elevada, se han observado incrementos en la frecuencia de tormentas eléctricas, alteraciones en patrones de viento e incluso cambios en la intensidad de ciclones que ya estaban formándose. En la práctica, esto significa que las próximas semanas podrían ser meteorológicamente inestables en distintas regiones del planeta. No porque el Sol genere las tormentas directamente, sino porque intensifica los procesos que ya están en marcha. De igual manera, condiciones atmosféricas más volátiles pueden influir en la formación de eventos extremos. Todo esto forma parte de un sistema interconectado en el que pequeñas variaciones en los niveles energéticos pueden amplificar procesos existentes. Y aunque hablamos de fenómenos de escala planetaria, es importante recordar que estos eventos también pueden percibirse a nivel humano. Durante tormentas geomagnéticas fuertes, por ejemplo, se han reportado interrupciones en redes eléctricas, fallos en comunicaciones, desvíos de vuelos, desviaciones en satélites y alteraciones en sistemas de navegación. Incluso algunos estudios han explorado la posibilidad de que las fluctuaciones geomagnéticas afecten procesos biológicos sensibles a campos eléctricos, aunque este campo de investigación sigue siendo emergente. Por ahora, lo más prudente es mantenernos bien informados y atentos a las actualizaciones del clima espacial. Los satélites de monitoreo, como los pertenecientes al programa GOES, y las sondas que observan el viento solar en tiempo real, permitirán anticipar cualquier evento significativo con varias horas de antelación. A medida que el Sol se acerque a su posición más activa frente a nosotros, la probabilidad de cambios repentinos aumentará.
La comunidad científica y los sistemas de alerta seguirán de cerca cada variación, especialmente durante la primera semana de diciembre, que podría convertirse en uno de los periodos solares más intensos del año. Al mismo tiempo, sigue siendo notable que en medio de toda esta actividad solar tan marcada, un objeto interestelar como 3I Atlas mantenga un comportamiento tan peculiar. Es como si ambos escenarios, el comportamiento del Sol y el del objeto, estuvieran evolucionando de forma paralela, cada uno mostrando signos de dinamismo inusual. Aunque no exista relación causal entre ellos, la coincidencia temporal añade una capa de interés a este periodo tan particular. En este punto, vale la pena profundizar en cómo la energía solar interactúa con la estructura energética de la Tierra. El circuito eléctrico global, un sistema que involucra la superficie terrestre, la atmósfera y la ionosfera, funciona de una manera que, aunque invisible para la mayoría, influye en prácticamente todos los procesos atmosféricos y geofísicos. Cuando el Sol incrementa su actividad, la ionosfera se carga aún más, elevando los gradientes eléctricos verticales. Esto fortalece la corriente que fluye constantemente entre la Tierra y el cielo, un fenómeno que de por sí es dinámico, pero que en momentos como este adquiere un protagonismo mayor. La atmósfera actúa como un vasto aislante, mientras que la superficie terrestre y la ionosfera son capaces de conducir electricidad con relativa facilidad. En condiciones normales, este sistema se mantiene en cierto equilibrio, pero cuando la radiación extrema del Sol, rayos X, ultravioleta extremo y partículas de alta energía aumenta de forma abrupta, ese equilibrio se desplaza. El resultado es una intensificación de la corriente eléctrica atmosférica. Esto puede sonar abstracto, pero sus efectos se ven reflejados en el clima. Tormentas más activas, sistemas inestables que se intensifican, variaciones en la distribución de nubes e incluso alteraciones en la ruta de tormentas ya formadas. No es que el Sol crea tormentas de la nada, sino que amplifica las condiciones que ya existen. Cuando una tormenta está en desarrollo, un incremento en la energía eléctrica atmosférica puede hacerla más vigorosa. Algunos investigadores han estudiado la idea de que este fenómeno también podría influir en la intensificación de ciertos ciclones o en la formación de tormentas eléctricas poco comunes. Aunque aún falta evidencia concluyente, las observaciones coinciden en que en periodos de fuerte actividad solar, la atmósfera terrestre suele volverse más activa. Este tipo de interacción también puede influir en los procesos geológicos. Aunque la relación entre clima espacial y actividad sísmica o volcánica sigue siendo un área de estudio en desarrollo, cada vez más reportes muestran patrones consistentes. Cuando una tormenta geomagnética fuerte impacta el campo magnético terrestre, se generan variaciones en las corrientes inducidas bajo la superficie. De no existir tensión acumulada, estos cambios no provocarían nada. Pero en zonas donde la corteza terrestre ya está bajo estrés, podrían actuar como un detonante final. Esto explicaría por qué, en ciertos periodos de alta actividad solar, aumenta la frecuencia de sismos de magnitud considerable. La reciente secuencia de eventos, los terremotos en Indonesia y Alaska, la llegada de un flujo de viento solar de alta velocidad y la tendencia a que los sismos ocurran cuando el viento solar entra en un estado de baja densidad después de haber estado comprimido, vuelve a colocar esta hipótesis sobre la mesa. Y lo más interesante es que estamos a pocos días de entrar en una configuración similar, pero esta vez con mayor energía solar acumulada y un grupo gigantesco de manchas solares que aún no ha mostrado su actividad más fuerte en dirección a la Tierra. Mientras tanto, el Sol sigue mostrando indicadores que confirman esta tendencia ascendente. Las mediciones de rayos X registradas en los satélites geoestacionarios muestran oscilaciones constantes dentro de niveles más elevados que los de semanas anteriores. Al observar la curva de 7 días, se aprecia cómo el flujo que antes se encontraba en valores mínimos ha incrementado casi 10 veces. Esto no solo revela la presencia de estructuras activas girando hacia la cara visible del Sol, sino que también anticipa que las fulguraciones de mayor intensidad podrían estar próximas. Es posible que estemos entrando en una fase en la que las fulguraciones de clase M y X se vuelvan más frecuentes, y con ellas vendría el riesgo de apagones de radio en el lado diurno de la Tierra. Estos apagones pueden durar minutos u horas,
dependiendo de la potencia de la explosión solar. Para sectores como la aviación y operaciones marítimas, esto representa un desafío significativo, ya que la comunicación en bandas altas frecuentemente depende de la estabilidad de la ionosfera. Cuando una fulguración golpea, la ionización súbita distorsiona el comportamiento de las ondas, impidiendo que viajen correctamente. Por su parte, las eyecciones de masa coronal, si van dirigidas hacia la Tierra, podrían tener consecuencias más amplias. Estas nubes de plasma viajan a cientos o miles de kilómetros por segundo, y al chocar con el campo magnético terrestre, lo deforman y hacen que las partículas energéticas penetren en la magnetosfera. Este proceso desencadena auroras en latitudes más bajas de lo habitual, pero también puede impactar satélites, líneas eléctricas y sistemas de navegación. Durante tormentas magnéticas severas, algunas órbitas pueden volverse inestables debido a la expansión de la atmósfera superior, que aumenta la fricción sobre los satélites en órbita baja. Esto ya ha ocurrido en episodios anteriores, cuando tormentas intensas hicieron que decenas de satélites perdieran altitud inesperadamente y algunos incluso reingresaran a la atmósfera. Las compañías espaciales han tenido que reevaluar sus estrategias para evitar futuras pérdidas. Y en un periodo como el que estamos entrando ahora, todos estos sistemas están en alerta. Pero lo interesante no se limita al Sol. El entorno interplanetario también se encuentra particularmente cargado. La presencia de 3I Atlas sigue acaparando la atención, no solo por su origen interestelar, sino por la forma en que está respondiendo a su interacción con el Sol. Su coma aún muestra detalles complejos. La cola continúa expandiéndose, y ese chorro orientado hacia el Sol permanece desafiante a las explicaciones convencionales. Con el paso de los días, este objeto sigue revelando estructuras que no son comunes en cometas regulares. Su comportamiento parece estar influido por una combinación poco usual de composición, velocidad, orientación y respuesta al entorno electromagnético solar. Este fenómeno se suma a un periodo ya de por sí inusual, en el que cada elemento, la actividad solar, las corrientes de viento solar acelerado, la estructura del campo magnético terrestre, los patrones sísmicos y la presencia de un cuerpo interestelar activo, parece contribuir a la sensación de que estamos en un punto especialmente intenso del ciclo natural del sistema solar. En este contexto, vale la pena prestar atención a los próximos días. Cuando el grupo de manchas solares más grande entre definitivamente en la zona central del disco solar, podremos ver con más claridad su estructura en los magnetogramas e intensogramas. En esas imágenes se distinguirán las regiones donde la polaridad magnética es más fuerte y compleja, lo cual es una señal directa de la probabilidad de fulguraciones severas. Los científicos suelen clasificar las manchas solares según su complejidad magnética, y aquellas catalogadas como clase beta, gamma, delta, son las que tienden a producir las fulguraciones más poderosas. Si esta región alcanza esa clasificación, la probabilidad de eventos mayores aumentará considerablemente. Al mismo tiempo, el agujero coronal transecuatorial continuará avanzando hacia una posición desde la cual su corriente de viento solar golpeará a la Tierra directamente. Su persistencia durante meses lo hace particularmente relevante. Cada vez que ha estado orientado hacia nosotros, se ha observado un repunte en la actividad sísmica global. Esta vez no será la excepción, especialmente si coincide con el aumento de energía proveniente de las manchas solares activas. La combinación de estos factores convierte al inicio de diciembre en un periodo crucial para la observación, no solo para especialistas en clima espacial, sino para todos aquellos que dependen de tecnologías sensibles a estas variaciones. En momentos como este, comprender la relación entre la actividad solar y los efectos en la Tierra deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta esencial para anticipar posibles interrupciones en comunicaciones, navegación y sistemas eléctricos. Y mientras todo esto sucede a gran escala, 3I Atlas sigue viajando silenciosamente a través del espacio, alejándose de nosotros, pero dejando un rastro de interrogantes que seguirán siendo estudiadas por largo tiempo. Mientras entramos en este periodo tan dinámico, resulta evidente que los próximos días serán cruciales para comprender cómo responderá la Tierra a este despliegue inusual de actividad solar y cósmica. El Sol continúa intensificando su radiación,
aumentando los niveles de rayos X y ultravioleta extremo, lo que afecta directamente a la ionosfera y modifica la propagación de señales de radio. A medida que las manchas solares roten hacia una posición donde sus fulguraciones podrían apuntar directamente a nuestro planeta, estaremos experimentando una ventana de mayor vulnerabilidad tecnológica. Y si a esto le añadimos la posible llegada de eyecciones de masa coronal de alta velocidad, el escenario se vuelve aún más relevante para quienes monitorean redes eléctricas, satélites, telecomunicaciones y sistemas de navegación. Sin embargo, también es importante reconocer que estos periodos de alta energía solar no solo traen desafíos, sino también oportunidades científicas únicas. Permiten estudiar fenómenos que no se presentan con frecuencia y que solo en momentos como estos pueden observarse con claridad. Durante tormentas geomagnéticas severas, por ejemplo, los cinturones de radiación de Van Allen pueden comprimirse o expandirse, permitiendo analizar cómo responden las partículas atrapadas en el campo magnético terrestre. También es posible observar auroras en latitudes donde normalmente no aparecen, lo que no solo tiene un impacto visual sorprendente, sino que también ofrece información valiosa sobre la forma en que las partículas energéticas están ingresando en la atmósfera. En paralelo, los sistemas geológicos de la Tierra también responden de distintas maneras a estos ciclos. Las variaciones en el campo geomagnético, combinadas con cambios en la densidad del viento solar, pueden alterar la manera en que las corrientes eléctricas se distribuyen bajo la superficie terrestre. Aunque estos cambios por sí solos no generan terremotos, es posible que actúen como desencadenantes en regiones que ya poseen tensiones acumuladas. Por eso no resulta sorprendente que, en días de alteraciones magnéticas marcadas, se registren movimientos telúricos en zonas propensas. Y considerando que el agujero coronal transecuatorial que se aproxima ha estado asociado repetidamente a momentos de sismicidad elevada, no sería extraño ver un aumento de actividad en las próximas semanas. Al observar el panorama completo, manchas solares extraordinariamente activas, un agujero coronal persistente y potente, un ascenso abrupto en el flujo de rayos X, la llegada de nuevas corrientes de viento solar y la presencia aún intrigante de un objeto interestelar como 3I Atlas, queda claro que estamos en un periodo excepcional. La interacción simultánea de tantos factores convierte a estas semanas en una etapa clave de estudio para astrónomos, físicos solares, geofísicos y todos los interesados en entender cómo se enlazan los fenómenos espaciales con los terrestres. Algo que destaca especialmente es la velocidad con la que estos cambios pueden ocurrir. Una fulguración solar tarda menos de 10 minutos en afectar la ionosfera terrestre. Una eyección de masa coronal puede demorar 1, 2 o 3 días en llegar a nuestro planeta, dependiendo de su velocidad. Los flujos de viento solar pueden alterar la magnetosfera en cuestión de horas. Y las consecuencias, tanto atmosféricas como tecnológicas, pueden sentirse casi de inmediato. Este es uno de los motivos por los que el monitoreo continuo del clima espacial se ha vuelto indispensable. A diferencia de otros fenómenos cósmicos, las tormentas solares sí tienen la capacidad de influir en nuestra vida cotidiana, ya sea a través de interrupciones en sistemas de navegación, fallas en comunicaciones o incluso apagones eléctricos en casos extremos. Si retrocedemos tan solo unas décadas, el conocimiento sobre estos procesos era mucho más limitado. Hoy en día, contamos con satélites dedicados exclusivamente a medir el viento solar, la densidad del plasma, las partículas energéticas y la radiación ultravioleta. Misiones como SOHO, SDO y los satélites GOES permiten visualizar en tiempo real lo que ocurre en la superficie del Sol. Este tipo de información antes requería semanas para ser procesada. Hoy está disponible al instante, y gracias a ello, podemos anticipar con mayor precisión cuándo un evento solar podría afectar a la Tierra. Estos avances representan uno de los mayores logros de la ciencia moderna, pues permiten proteger infraestructuras esenciales y mantener informada a la población. Es precisamente en momentos como este cuando esa capacidad tecnológica adquiere mayor relevancia. El enorme grupo de manchas solares que pronto estará de frente a nuestro planeta podría generar fulguraciones capaces de producir apagones de radio de nivel medio o severo. Y si las eyecciones de masa coronal acompañan estas fulguraciones,
las probabilidades de tormentas geomagnéticas se incrementan notablemente. Esto podría traducirse en auroras visibles en zonas más australes de lo habitual, quizá incluso en latitudes que rara vez las presencian. Y más allá del espectáculo visual, estas auroras serían la señal de que el campo magnético terrestre está siendo comprimido, deformado y energizado. En paralelo, el agujero coronal transecuatorial sigue siendo un elemento clave en este escenario. Su corriente de viento solar de alta velocidad podría llegar justo cuando las manchas solares se encuentren en su punto de mayor actividad. Esta sincronía es lo que hace que el periodo venidero sea tan interesante desde una perspectiva científica. Un viento solar rápido que precede o acompaña una eyección de masa coronal puede modificar por completo la velocidad del impacto, la densidad del plasma y la estructura del frente de choque. Dependiendo de estas variables, una tormenta geomagnética puede ser moderada o extremadamente intensa. Mientras la Tierra se prepara para recibir este conjunto de fenómenos, 3I Atlas continúa su desplazamiento hacia regiones más alejadas del sistema solar interior. Aunque su brillo disminuye lentamente, el objeto sigue mostrando una morfología compleja que desafía explicaciones simples. Su chorro orientado hacia el Sol, que continúa expandiéndose, podría revelar interacciones interesantes entre el plasma expulsado por el objeto y las líneas del campo magnético solar. Con una magnitud actual cercana a 11, es menos brillante que en su perihelio, pero sigue ofreciendo a los astrónomos un laboratorio natural para estudiar cómo un cuerpo interestelar reacciona ante condiciones solares extremas. En momentos como este, no deja de ser asombroso cómo el universo nos recuerda constantemente que estamos inmersos en un entorno dinámico, cambiante y energéticamente activo. La Tierra no está aislada. Forma parte de un sistema mayor en el que eventos que ocurren a millones de kilómetros pueden influir en nuestra atmósfera, nuestras comunicaciones, nuestro clima e incluso nuestros sistemas geológicos. Comprender esta relación es esencial para integrar la realidad de que vivimos en un planeta conectado a su estrella de forma profunda y constante. Por ello, mientras nos adentramos en estas semanas llenas de energía solar, es un buen momento para reflexionar sobre cuán interdependientes son todos estos procesos, y también para generar conversación. ¿Has notado en tu región algún comportamiento inusual del clima, fallas en comunicaciones o auroras poco comunes recientemente? Compartir estas observaciones ayuda a construir un panorama más completo de cómo el clima espacial se refleja en la vida cotidiana de distintas regiones. Todo indica que estamos entrando en una etapa especialmente activa. Las próximas 2 semanas podrían marcar uno de los periodos más importantes del año en términos de clima espacial. Sea que se trate de fulguraciones intensas, eyecciones de masa coronal dirigidas hacia nosotros, alteraciones en la ionosfera, variaciones geomagnéticas, auroras inesperadas o incluso movimientos telúricos asociados a estos cambios, es esencial mantenernos informados y atentos. Por ahora, solo queda observar con atención, seguir los datos, interpretar las señales y estar preparados para lo que pueda venir. El Sol está mostrando su fuerza, la Tierra está respondiendo, y el objeto interestelar 3I Atlas continúa dejando una huella singular en este periodo tan energético. Con toda esta actividad convergiendo al mismo tiempo, sin duda viviremos días llenos de descubrimientos, desafíos y oportunidades para comprender mejor el complejo vínculo entre nuestro planeta y el cosmos.